Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio estar nuevamente entre ustedes en esta ocasión para hablarles del programa divino. Hablarles de aquel que creó en el principio los cielos y la tierra. Para darles a conocer ese programa divino, ese programa de creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1 y verso 1. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El plan o programa de creación. El Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, comenzó el programa de creación. Él formó ángeles, querubines, serafines, e hizo también, creó los cielos y la tierra. Creó las diferentes dimensiones. Y dice la Escritura en el libro de Job, preguntándole Dios a Job, le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú, si sabes? Capítulo 38 dice, y verso 4 en adelante: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Cuando Dios fundaba la tierra, los hijos de Dios se regocijaban. Y la pregunta a Job fue: ¿dónde estabas tú? ¿Y dónde estaba usted y dónde estaba yo? ¿Dónde estábamos nosotros cuando Dios fundaba este planeta Tierra? Cuando Dios caminó hacia adelante en su programa de creación para hacer este lugar, este planeta Tierra, para ser habitado por su creación. Dice que todos los hijos de Dios se regocijaban. Ahora tenemos que comprender que el creador de los cielos y de la tierra ha tenido un programa, un plan, el cual él ha estado desarrollando. Es el programa de la creación. Y ese programa de la creación no ha terminado, no ha cesado. Ese programa de la creación nosotros tenemos que comprenderlo. Tenemos que comprender que antes de comenzar ese programa de creación, usted y yo existíamos en Dios. Porque todo hijo de Dios estaba en su Padre, en Dios. Pero ¿dónde estábamos antes de la creación? Estábamos en la eternidad. Estábamos en Dios. Éramos los atributos en la mente divina. Éramos parte de Dios.
Por eso Dios, cuando estaba creando este planeta Tierra, usted y yo, estando en Dios, nos regocijábamos. Y cuando usted y yo estábamos en Dios, estábamos en esa dimensión divina, en esa séptima dimensión, esa dimensión eterna. Y ahí estábamos en Dios y con Dios. Pero usted y yo nada recordamos al respecto, pues ha pasado mucho tiempo y estamos en esta tierra en cuerpos terrenales con una mente finita, la cual nos limita para entender nuestro pasado. Pues esta mente que tenemos hoy en día es tan finita que ni siquiera podemos recordar el tiempo en que estábamos en el vientre de nuestra madre. Menos podemos recordar cuando estábamos allá en la eternidad con Dios, en esa séptima dimensión. Pero así como usted y yo estuvimos 9 meses, la mayoría de nosotros, algunos un poquito menos, algunos hasta de 7 meses, llegaron, no se aguantaron mucho tiempo allí, pero así como es una realidad que usted y yo estuvimos en el vientre de nuestra madre, es una realidad también que estuvimos en la eternidad con Dios. Y estando allí en la eternidad, no teníamos problemas. Pero Dios tiene un programa de creación muy grande, muy importante, el cual Él solo entendía y ha comenzado a ser entendido por el ser humano a medida que Él ha estado dándolo a conocer. Dios, como ya hemos dicho, habita en la eternidad, en la séptima dimensión, pues hay 7 dimensiones. Y en ese programa de creación, Él ha traído de la eternidad sus atributos, ha traído de la eternidad ese programa divino para manifestarlo, para ponerlo en acción, en obra. Y Dios creó las diferentes dimensiones y estableció un plan para su creación. Dice la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por el Verbo, por la palabra. Y dice el verso 14 del mismo capítulo 1 de San Juan: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y fue conocido por el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, nosotros tenemos que comprender este programa de creación. Para llevarse a cabo este programa de creación de los cielos y de la tierra, Dios, el Dios Todopoderoso, entró
en ese programa de creación y él se creó un cuerpo de la sexta dimensión, un cuerpo teofánico. Ese cuerpo teofánico, ese cuerpo de la teofanía, es el verbo, la palabra. Y allí habitó en esa sexta dimensión. Y ahí el programa de la creación, ahí es el principio de la creación. Ahí comenzó la creación, Dios formándose o creándose un cuerpo teofánico para él mismo, y luego a través de ese mismo cuerpo teofánico comenzó a crear todas las demás cosas que él tenía en ese programa de creación. Creó los cielos y la tierra, creó todas las cosas existentes en esta dimensión y en otras dimensiones también. Pero toda cosa que ha sido creada, el primer lugar, el lugar de comienzo, es la sexta dimensión, la dimensión de la teofanía. Ahí es que comienza la creación. Y ahí a esa dimensión es que vienen todos los atributos divinos desde la séptima dimensión a esa sexta dimensión para entrar en el programa de creación. Y ahí en esa dimensión Dios crea para cada uno de sus atributos un cuerpo teofánico de acuerdo a la naturaleza de ese atributo divino, de acuerdo a el plan y propósito con ese atributo divino. Y luego de esa dimensión, entonces le crea Dios un cuerpo visible, un cuerpo de esta dimensión visible o terrenal. Le crea un cuerpo de luz, tiempo y materia. Pues hay 7 dimensiones que son luz, tiempo, materia. Y la cuarta dimensión es la dimensión de las ondas, en la cual trabaja la radio y la televisión, y en la cual están todas las palabras que usted ha hablado. Por eso es que las palabras no mueren, sino que quedan latentes en esa dimensión. Por eso también dice la Escritura que toda persona dará cuenta a Dios por toda palabra que ha hablado, porque la palabra que la persona habla permanece en esa dimensión, y las imágenes también permanecen en esa dimensión. Por eso usted puede tomar un radio y sintonizarlo, encenderlo y sintonizarlo, y usted comienza a oír voces de cierta dimensión y de cierta radioemisora que está transmitiendo en esa dimensión que es invisible a la vista humana. También todos los lugares están llenos de imágenes, pero usted no las puede ver a simple vista porque están en esa cuarta dimensión. Pero enciende un televisor y lo coloca en el canal que usted desea y comienza a ver las imágenes que está tirando a esa cuarta dimensión, esa televisora
que está transmitiendo en esos momentos. Es una realidad esa cuarta dimensión, aunque es invisible a nuestros ojos, la hacemos visible a través de la radio y la televisión. También está la quinta dimensión, la dimensión que nadie desea y a la cual nadie desea ir. Esa es la dimensión del infierno. A esa dimensión es a la cual van los pecadores cuando mueren sin haber entrado en el programa de la redención y haber sido libertados y lavados con la sangre del Señor Jesucristo. Esa es una dimensión que existe, aunque no pueda ser vista por el ser humano, pero es una realidad. El mismo Señor Jesucristo habló de esa dimensión y está dicho que esa dimensión es para el diablo y sus ángeles. Y ahí es que van todos aquellos que están en el programa del diablo también, aunque no lo comprendan. Pues en la tierra se están moviendo dos programas: el programa divino, el programa de la creación y el programa del enemigo de Dios. Ahora, vean ustedes, todavía hay otras dimensiones. Está la sexta dimensión, a la cual van todos los hijos de Dios cuando mueren o duermen, cuando se le ha terminado su tiempo de vivir en esta tierra. Ahí van a descansar. Ahí ellos van por un lapso de tiempo en lo que ocurre la gran resurrección en el tiempo final. Esa es la dimensión de la teofanía. Esa es la dimensión del principio de la creación. Esa es la dimensión en donde todo hijo de Dios tiene que ir para ahí comenzar en el programa de la creación. Toda persona que venga a esta tierra a vivir y no haya pasado por esa dimensión, vive aquí en la tierra, pero por un lapso de tiempo solamente, porque vive en un cuerpo corruptible y ha venido a esta tierra habiendo tomado un espíritu, un cuerpo espiritual para el alma, de otra dimensión que no es la sexta dimensión, que es el principio de la creación. Y por eso viene a vivir temporeramente. Para vivir por toda la eternidad se necesita comenzar en la sexta dimensión, en la dimensión de la teofanía. Y todo hijo de Dios que viene de la eternidad y no pasa por esa sexta dimensión por donde Dios pasó y en donde Dios se hizo un cuerpo teofánico y desde donde Dios comenzó a crear, si no viene por esa misma dimensión, toda persona que viene a esta tierra no viene para vivir en ese cuerpo en que aparece por toda la eternidad. Entonces, tiene que ir a la sexta dimensión, allí nacer, allí obtener un cuerpo teofánico, para luego pasar a esta dimensión terrenal y obtener un cuerpo en el cual el cuerpo espiritual, el cuerpo de la teofanía, el cuerpo de la sexta dimensión, entonces pueda fundirse en el cuerpo
que tome en esta tierra. Y Adán nació primero en la sexta dimensión de la teofanía y después pasó a este planeta Tierra y a esta dimensión terrenal en donde recibió un cuerpo también. Pero luego de la caída, todos los hijos de Dios que han aparecido sobre la tierra han venido sin pasar por la sexta dimensión de la teofanía a tomar un cuerpo teofánico para luego venir a esta tierra para vivir por toda la eternidad. Y es necesario nacer en el cuerpo teofánico, nacer en esa sexta dimensión para vivir por toda la eternidad. En el plan divino de la creación divina está el pasar por esa sexta dimensión. Por esa causa tuvo que venir el mismo Dios descendiendo de la eternidad, pasando por la sexta dimensión de la teofanía y tomando una vestidura, un cuerpo teofánico, para luego pasar a esta tierra y manifestarse en carne humana. Dios en cuerpo teofánico, colocándose en cuerpo terrenal también. Y eso fue Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. San Pablo dijo, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, en ese gran programa de la creación. El mismo Dios entró en el programa propio de él, de la creación, creándose un cuerpo teofánico y luego un cuerpo de carne, un cuerpo acá en esta tierra. Y habitó Dios entre nosotros y fue conocida su manifestación en esta tierra como la visitación de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Dios en su programa, en su plan de creación, él mismo tomando parte en ese programa. Y él apareció en esta tierra para redimirnos. Y redimir es llevarnos al lugar de origen, al lugar original. Todos los hijos de Dios son hijos de la eternidad. Y todos los hijos de Dios estaban en Dios, en su Padre. Y cada hijo de Dios, así como Dios, pasó por la sexta dimensión y allí se creó un cuerpo para sí mismo. Y vino a ser allí ese cuerpo el principio de la creación de Dios. Y con ese cuerpo y a través de ese cuerpo Dios comenzó a llevar a cabo su creación. Y como los hijos de Dios, luego de la caída en el huerto del Edén, han venido a esta tierra sin pasar por esa sexta dimensión de la teofanía, Él vino a la tierra para buscarnos a nosotros y llevarnos a el principio.
llevarnos al principio y allí crear para nosotros un cuerpo teofánico, para que así nosotros pudiéramos vivir y pudiéramos tener representación en esa dimensión de la teofanía y pudiéramos nosotros tener un cuerpo teofánico, así como Dios tiene un cuerpo teofánico, el cual es eterno. Y luego pudiéramos nosotros venir a esta tierra y tomar un cuerpo en esta tierra para vivir por toda la eternidad. Por eso, cuando Nicodemo le dijo a Jesús, nosotros sabemos que tú eres venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Nicodemo pues estaba interesado en recibir la enseñanza de Dios que era dada a través de Jesús, el cual había sido enviado por Dios como maestro para enseñar las cosas divinas, el programa celestial. Y Nicodemo, siendo el maestro de Israel, vino para sentarse a los pies de Jesús y recibir la enseñanza de Dios a través de Jesús de Nazaret, el cual él reconoció como enviado de Dios por maestro. Jesús seguida le dice, porque Jesús no pierde tiempo en ningún momento. El que viene para aprender las cosas del reino de Dios tiene la oportunidad y el privilegio de oír inmediatamente las cosas del reino de Dios desde que comienza. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, como toda persona, estaba interesada en entrar al reino de Dios y vivir por toda la eternidad. Y Nicodemo le dice a Jesús, ¿y cómo puede ser hecho esto? Le pregunta, ¿cómo se puede hacer esto? Porque estaba interesado en nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Y le pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre, siendo ya viejo, pues él tenía, parece, algunos años, ¿puede acaso el hombre, siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le dice, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Jesús le dice, tú siendo el maestro de Israel, ¿no sabes esto? Lo que sabemos, hablamos. Así es que Jesús estaba hablando de lo que él sabía. Él sabía que era necesario que el hombre naciera de nuevo y pudiera entonces obtener el privilegio de entrar al reino de Dios. Ahora Jesús había venido de esa sexta dimensión en donde él habitaba, en donde él vivía y desde donde él se manifestaba, y en muchas ocasiones se le manifestó a muchos de los santos profetas y ellos hablaron con él. Por eso en una ocasión le dijeron
a Jesús que eran hijos de Abraham. Y Jesús les dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Ellos le decían, mirándolo a él fijamente, observándole el rostro, el cabello y todas las partes físicas que podían dar señal de la edad que Jesús tenía. Y calculando bien la edad que podía tener Jesús físicamente, le dicen, no tienes 40 años o 50 años, no recuerdo bien, 40. No tienes 50 años. Y dices tú que has visto a Abraham. Abraham vivió muchos cientos de años atrás, cuando tú ni habías nacido. Y tú dices que ya has visto a Abraham. Y Jesús le dice, Abraham deseó ver mi día y lo vio y se gozó. Parecía a la vista y pensamiento humano una locura lo que Jesús estaba hablando. Parecía que había surgido un loco en la tierra de Israel que podía hacer milagros, maravillas, señales y muchas cosas, y que decía que vivía en el pasado cuando Abraham existía. Por eso de Jesús decían, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio, estás loco. El concepto que tenían los líderes religiosos de aquel tiempo acerca de Jesús era que era un loco que había aparecido en aquellos días. Y decían, tú por el dedo de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. ¿Ve? Pensaban que era un loco por la forma que Jesús hablaba. Es que las personas que no han pasado por esa sexta dimensión de la teofanía nada saben de el pasado. Y Jesús, como había venido de la eternidad a la sexta dimensión de la teofanía y después a este planeta Tierra en su manifestación en carne humana, pues él sabía todo lo del pasado, porque en la teofanía se sabe todo. Así es que Jesús podía hablar del pasado, podía hablar del principio de la creación y aún podía hablar de antes del principio de la creación. Por eso él decía en algunas ocasiones también, salí de Dios y vuelvo a Dios. Salí del Padre y vuelvo al Padre. Y también podía decir, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Y después decía, el Hijo del Hombre que está en el cielo, aunque ustedes lo vean, aquí Él está en el cielo. Es que ellos no comprendían que cuando se viene por la ruta correcta de la eternidad a la teofanía y de la teofanía a la manifestación en carne humana, aunque la persona esté manifestada aquí en carne humana, a causa de su cuerpo teofánico, también está viviendo en otra dimensión. También está viviendo la sexta dimensión, la dimensión del paraíso, la dimensión de la teofanía, la dimensión del verbo. Por eso Jesús en algunas ocasiones
podía decir, veo tal cosa y veo tal cosa, y nadie veía nada. Pero él sí las estaba viendo. Porque cuando se viene en esa forma y la teofanía y la carne se juntan, y entonces viene a ser el verbo, la palabra hecha carne, entonces se vive en esta dimensión y en la otra dimensión a la misma vez. Se viven dos mundos al mismo tiempo. Pero ellos no lo comprendían porque ellos no estaban hechos en esa forma y les era locura las cosas que Jesús decía. En una ocasión Jesús, estando en el cuerpo teofánico, le apareció a Abraham, y estando en el cuerpo teofánico en la sexta dimensión, él allí era conocido por el nombre de Melquisedec, rey de Salem, sin padre, sin madre, sin principio de días y sin fin de días o de tiempo. Le apareció a Abraham cuando Abraham venía, regresaba de la batalla, de la victoria que había obtenido en la batalla, y Abraham pagó los diezmos a Melquisedec de todo lo que él tenía. Y Melquisedec le dio a Abraham pan y vino. Comió Abraham pan y vino con Melquisedec. Esto fue un encuentro de Abraham con Jesús en teofanía. Por eso Jesús podía decir, Abraham vio, deseó ver mi día y lo vio y se gozó. En muchas ocasiones Dios en teofanía le había aparecido a Abraham, había hablado con Abraham. También lo hizo con otros profetas del pasado. Y estas cosas parecen muy misteriosas para los seres humanos, por cuanto el ser humano ha aparecido en esta tierra sin pasar por la dimensión de la teofanía, en donde se obtiene el cuerpo teofánico y donde se conoce todas las cosas. Jesús conocía todas las cosas y tenía poder y autoridad y dominio sobre todas las cosas, porque él venía por la trayectoria correcta de la eternidad de la séptima dimensión a la sexta dimensión de la teofanía, y de ahí a esta tierra, a la manifestación en carne humana. Por eso dice la Escritura, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Ha sido manifestado en carne. Y para que usted y yo podamos regresar a la eternidad y vivir por toda la eternidad, Dios en su manifestación en carne humana, conocida por el nombre de Jesús de Nazaret, Dios en carne humana ha sido conocido por el nombre de Jesús de Nazaret, y Él ha hecho un camino de regreso para que usted y yo podamos llegar a la dimensión de la teofanía, la dimensión secta, la dimensión del paraíso, la dimensión del principio de la creación, para que allí usted y yo podamos tener un cuerpo de esa dimensión, podamos tener allí el cuerpo para el alma, y el cuerpo para el alma es el espíritu.
podamos tener el espíritu de la sexta dimensión, podamos tener el cuerpo teofánico de esa sexta dimensión, para luego con ese cuerpo teofánico, estando en él, podamos entonces recibir un cuerpo acá en la tierra y entonces ser manifestados en carne humana como Jesús fue manifestado en carne humana. Como Dios fue manifestado en carne humana, como el Verbo fue manifestado en carne humana, usted y yo tenemos que ser manifestados en carne humana, en un cuerpo eterno que hemos de tener para vivir por toda la eternidad. Por eso dice la Escritura que la creación completa gime a una, esperando la adopción de los hijos de Dios, la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación en carne humana de todos los hijos de Dios que han nacido en la dimensión de la sexta dimensión, en la dimensión de la teofanía. Toda la creación está esperando esa manifestación, está esperando que todos los hijos de Dios regresen a esta tierra. Los que han dormido regresen con esos cuerpos teofánicos en donde ellos están habitando allá en el paraíso y tomen un cuerpo acá en la tierra, un cuerpo eterno, y tengan así una manifestación en carne humana para vivir por toda la eternidad. Eso es lo que está esperando cada hijo de Dios que ha pisado esta tierra, porque ese es el programa de la creación. Tenemos que venir a esta tierra por creación para poder tener cuerpos eternos y para que no tengamos que preocuparnos. El Señor Jesucristo dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchos cuerpos, muchas casas para habitar, para vivir hay. Hay casas o cuerpos espirituales, hay cuerpos invisibles y hay cuerpos visibles. Pero voy pues a preparar un lugar para vosotros. Voy a prepararles un lugar para vivir. Voy a preparar pues lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque somos parte de él. A mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde él está? Porque hace 2000 años aproximadamente que ascendió a los cielos y no le han visto más en la tierra en la misma forma en que estaba 2000 años atrás. Es que él fue a preparar un lugar para usted y para mí. Él fue a preparar un lugar, a hacer posible el nuevo nacimiento. Y él se colocó en el templo de Dios, en el lugar santísimo, en el lugar de intercesión, allí con su sangre, para hacer intercesión por usted y por mí. Y para con su sangre, él
hacer la redención de todos los hijos de Dios y hacer posible el nuevo nacimiento allá en la sexta dimensión, la dimensión de la teofanía, para que allí naciese un cuerpo espiritual, allí apareciera un cuerpo de esa sexta dimensión, un cuerpo teofánico para usted y para mí. Y con el nuevo nacimiento a través de escuchar la palabra de Dios para el tiempo en que vive, ocurre el milagro del nuevo nacimiento. Y entonces tiene usted representación en esa dimensión eterna, en esa dimensión que es el principio de la creación divina. Y el principio de la creación es el Señor. Y así, usted y yo somos la continuación de esa creación divina que Él ha estado llevando a cabo. Ese es el gran misterio de la creación. Ese es el gran misterio divino que en otros tiempos no podíamos comprender plenamente, pero que hoy en día lo podemos comprender, porque hoy en día está muy, pero que muy cerca el momento en que los que han dormido en el pasado han de resucitar y han de tomar cuerpos eternos, y entonces estarán en cuerpos visibles y serán la palabra hecha carne en esta tierra. Serán los hijos de Dios manifestados en carne humana para vivir por toda la eternidad, pero en carne no venida por la unión de un hombre y una mujer, sino por creación divina. Por eso será un cuerpo incorruptible el que tendrán los que han de resucitar en este tiempo final. Y los que estén vivos en el momento de la resurrección, dice la Escritura, serán transformados y esto mortal será vestido de inmortalidad. Y entonces habrá ocurrido el milagro grande de la teofanía, el cuerpo teofánico que usted y yo tenemos en esa dimensión, en el paraíso. Habrá tomado el cuerpo que usted tiene actualmente y lo habrá transformado a un cuerpo inmortal e incorruptible. Y será entonces vestido de inmortalidad. Ese ángel o cuerpo teofánico es el que dijo el salmista allá en el libro de los Salmos, y también habló el Señor Jesucristo. En los Salmos dice: el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Ese es el cuerpo teofánico, el cuerpo angelical que cada hijo de Dios tiene con el nuevo nacimiento. Y dijo el Señor Jesucristo: el ángel de estos pequeñitos mira el rostro, ven el rostro de su Padre, del Padre Celestial, cada día. Ese cuerpo angelical que usted y yo tenemos es el contacto entre esa dimensión divina y esta dimensión terrenal. Ese ángel
Ese cuerpo angelical de esa dimensión secta nos protege, nos defiende, nos guía. Algunos le han llamado el ángel de la guarda, el ángel guardián. Cada uno tiene un ángel guardián. Y algún día, ese ángel guardián, que es el cuerpo suyo, de esa sexta dimensión de la teofanía, es ese cuerpo angelical suyo, ese cuerpo eterno, algún día se fundirá con este cuerpo terrenal y lo transformará. Y entonces usted vivirá por toda la eternidad sin ver muerte. Esto solamente ha ocurrido en 2 ocasiones. Ocurrió con Adán y el segundo hombre fue Jesús. En los demás hombres, en los más que se han acercado a esto, solamente ha sido la palabra, el verbo, la teofanía encarnada en un hombre, pero con un cuerpo perecedero, temporero, un cuerpo corruptible, mortal, en cuerpos que vinieron por creación solamente en 2 hombres, Adán y Jesús. Así como en Adán todos mueren, en Jesús todos serán vivificados para que seamos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Ese es el plan, ese es el programa de la creación. Dice el apóstol San Pablo en el capítulo 8 de Romanos, verso 29. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme al propósito son llamados. Conforme al propósito de la creación divina. Porque a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vea usted ha sido llamado conforme a ese propósito divino, para ser hecho conforme a la imagen del Señor Jesucristo, el cual es de la séptima dimensión. Luego su cuerpo teofánico es de la sexta dimensión, y luego su cuerpo que tuvo aquí en la tierra ha venido por creación divina. Y para que usted y yo seamos igual al Señor Jesucristo, Él nos ha metido por el mismo proceso, por el mismo programa, para que usted y yo podamos tener un cuerpo teofánico igual al de Él, para que usted y yo podamos ser como Él es. Él es rey y es sacerdote, según el orden de Melquisedec, según el orden de la sexta dimensión de la teofanía. Él es rey y sacerdote.
Y dice la Escritura que somos reyes y sacerdotes. Y usted algunas veces se pone a buscar la genealogía suya y no llega nada más que hasta no sé si hasta los mayas llega la genealogía nuestra. De ahí hacia atrás no sabemos qué más hay. O algunos hasta la genealogía de los españoles. Otros no saben. Pero nuestra genealogía nos lleva de esta dimensión, nos pasa a la sexta dimensión y luego ahí somos de la genealogía según el orden de Melquisedec. A esa genealogía es que pertenecemos nosotros. Y por esa causa dice la Escritura que somos real sacerdocio, gente santa, real sacerdocio. ¿Y es usted de la línea o descendencia de Leví? No, sino de la descendencia según el orden de Melquisedec, de la descendencia del sacerdote, del sumo sacerdote Jesús, que es del orden de Melquisedec. Y somos reyes y sacerdotes. Pero si usted comienza a buscar su descendencia, a ver si lo lleva a la descendencia de los reyes de España o de los reyes de Inglaterra o de los reyes de Francia, usted no encuentra cómo conectarse con esa descendencia real de esos reyes del pasado. Pero cuando usted busca su descendencia según el orden de Melquisedec, se encuentra usted que es descendiente de ese sacerdocio y de ese reinado divino que ha existido y que no tiene fin. Así es que usted y yo pertenecemos al reinado del orden de Melquisedec y al sacerdocio del orden de Melquisedec. Y sobre la tierra será establecido ese orden para reinar en el milenio y en la eternidad. Por eso dice, y reinaremos con Cristo por 1000 años. ¿Qué habrá pasado entonces para que eso se haga una realidad? Habrán llegado a esta tierra todos los hijos de Dios, los cuales pertenecen a ese orden de Melquisedec. Y como ese orden es de la sexta dimensión, de la dimensión de la teofanía, de la dimensión del principio de la creación de Dios, al regresar a esta tierra, todas esas personas que están en el paraíso en sus cuerpos teofánicos, ellos regresarán y traerán ese orden para materializarlo en este planeta Tierra. Y nosotros los que vivimos, siendo de ese orden también, nuestras teofanías que han sido invisibles para aún nosotros mismos, se encarnarán. Se encarnarán en cada uno de nosotros y llevarán a cabo la transformación de nuestros cuerpos. En otros tiempos,
cuando la teofanía se encarnaba en cada uno de aquellos a los cuales venía la palabra de Dios y se hacía carne, no podía llevar a cabo la transformación de todas esas personas porque no era el tiempo para llevar a cabo esa transformación. Si la lleva a cabo en aquellos tiempos, en cada uno de los que se hizo carne la teofanía, se hubiera establecido aquí en la tierra el reino de Melquisedec. Pero como no era el tiempo, la teofanía solamente se manifestaba y se hacía carne en los mensajeros, en los profetas de Dios, para traer el mensaje de Dios para ese tiempo y llamar a los elegidos de ese tiempo y llevar a cabo la obra de Dios para ese tiempo. Y eso era en una forma temporera. No podía llevar a cabo la transformación de todos esos santos profetas en el tiempo en que se había hecho carne, porque no era el tiempo de la resurrección y de la transformación. Pero en este tiempo final, la palabra se hará carne y se manifestará, revelará los misterios de Dios. Y luego, con la revelación o manifestación de cada uno de los misterios de Dios, y principalmente con el misterio más grande de los misterios, que es la encarnación de la palabra, estará abriendo la puerta para que la palabra se haga carne en cada uno de los elegidos del tiempo final. Y entonces pueda esa palabra hecha carne, esa teofanía hecha carne, pueda transformar el cuerpo de cada una de las personas en las cuales se hizo carne. Eso es lo que estará aconteciendo en estos días finales. Por eso es necesario que con más diligencia atendamos lo que Dios ha prometido llevar a cabo para el tiempo final, para producir la transformación de los vivos y la resurrección de los que han muerto en Cristo. Es necesario que entendamos que estas cosas acontecerán a la final trompeta, porque será tocada la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los que vivimos seremos transformados. Eso acontecerá cuando la trompeta final haya dado su mensaje. Por eso necesitamos el mensaje de la trompeta final, que es lo que hará que la palabra se haga carne en nosotros y pueda producir la transformación de nuestros cuerpos. Para eso entonces la trompeta final, la gran voz de trompeta, sonará, como dijo el Señor Jesucristo, y juntará a todos los elegidos. ¿Para qué? Para prepararlos para la gran manifestación de todos los hijos de Dios en carne humana y eterna, en cuerpos eternos. Será algo grande y glorioso lo que estará aconteciendo en este tiempo final, en el tiempo en que la gran voz de trompeta se escuche en este planeta Tierra. Es menester que entendamos estas cosas, porque el Señor dijo: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a todos los elegidos. No será una religión, no será una secta religiosa, no será un grupo de personas los que tocarán la trompeta y juntarán a los escogidos, sino los ángeles del Señor, que son el ministerio de los 2 olivos y los 2 candeleros, el ministerio
de Moisés y Elías actualizado, de Moisés y Elías repitiéndose conforme a la promesa. Y ese ministerio tocará la gran voz de trompeta, el mensaje de gran voz de trompeta para llamar a todos los elegidos de entre los gentiles y también de entre los hebreos. Esa es la promesa más grande que hay para todos los elegidos, para ser preparados, ser llamados, reunidos y transformados en este tiempo final. Y aún dice la Escritura: todos los muertos escucharán la voz del Hijo del Hombre, la gran voz de trompeta, y se levantarán, resucitarán. Estas son las promesas divinas para este tiempo final, para la continuación del plan, del programa de creación. Tendremos en este tiempo final un nuevo cuerpo, un cuerpo venido por creación divina, por creación de la palabra de Dios para este tiempo. Este es el plan, el programa de creación. Y este programa de creación en el cual Dios entró y en el cual Dios se ha manifestado para la redención de todos sus hijos. Ese programa es para usted y para mí, para que usted y yo, estando en ese programa de creación, tengamos el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, ese ángel, ese cuerpo angelical, y luego tengamos un cuerpo eterno, un cuerpo visible en el cual usted, con su cuerpo espiritual, con su cuerpo angelical o teofánico, pueda entrar y vivir por toda la eternidad. Eso es el programa de creación. Y ese programa de creación es según el orden de Melquisedec. Por eso, el programa de creación de Melquisedec es el programa que estará manifestándose en los días finales para beneficio de todos los hijos de Dios, para la resurrección y transformación de los hijos de Dios, para la gran manifestación de los hijos de Dios. Por lo cual la creación entera está gimiendo y nosotros también estamos gimiendo con gemidos indecibles, pidiendo a Dios la transformación de nuestros cuerpos. Así es que lo que estamos pidiendo es ¿qué? Lo que estamos pidiendo es que el cuerpo teofánico nuestro se haga carne y transforme estos cuerpos mortales y los haga inmortales. ¿Qué usted cree que ocurriría si eso no ocurriera pronto? Pues cada año que pasa, usted se pone más viejo. Y cuando le pasen 70 o 80 años, usted se encontrará más cerca de la sepultura que de otra cosa. Pero nosotros tenemos la esperanza en la promesa divina. Así es que cuando usted esté escuchando la trompeta final, cuando usted
oiga y sepa que es la trompeta final, usted está más cerca de el cuerpo eterno, incorruptible, que Él ha prometido. Está más cerca de eso que de la sepultura. Y si alguno, por motivo que nosotros no conocemos, tiene que irse antes de la transformación, pues sabe que no va a estar mucho tiempo en el paraíso, en la sexta dimensión, porque la resurrección está muy cerca. Cuando llegue allá le van a decir, pero si nosotros estamos deseosos y esperando salir de aquí. Él lo único que le podrá decir, si ha escuchado la trompeta final, lo único que podrá decir es: ustedes no han salido de aquí y yo he tenido que venir aquí porque todavía la trompeta está sonando. Pero cuando deje de sonar allá en la tierra, entonces ustedes escucharán esa voz. Ustedes recibirán la luz verde para pasar de aquí, de regreso a la tierra, y tomar un cuerpo eterno. La teofanía, ese cuerpo teofánico en donde ustedes están, tomará un cuerpo allá en la tierra y será un cuerpo eterno. Y vivirán allá en la tierra, y en ese tiempo yo también regresaré con ustedes. Y como a ustedes, o a la mayoría de ustedes, no los conocen allá, los que van a ser transformados, pues yo les diré a ellos que ustedes son de los que estaban aquí en el paraíso y se han levantado en la resurrección. Y yo, que había partido hacía poco tiempo y ellos me conocían y yo estaba con ellos, yo también me he levantado y soy testigo de la resurrección de los muertos en Cristo. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser testigos de la resurrección? No sabía que habían tantos que querían morirse tan rápido. Pero lo importante es saber hacia dónde uno va. Porque si sabe hacia dónde va, sabe cómo va a regresar de nuevo. Ahora, yo creo que la mayoría quieren ser testigos de la transformación, que es recibir el cuerpo eterno sin ver muerto. Así es que eso es lo que deseamos. Nadie quiere morirse. Todos queremos ser transformados sin ver muerte, porque así no dejamos llorando a nadie. Si se muere alguno, pues sus familiares, su papá, su mamá, sus hermanos, sus hijos, si tiene hijos, van a llorar, aunque saben que usted está seguro. Pero las despedidas siempre hacen llorar un poquito a uno, y no queremos, la mayoría no queremos dejar a nadie llorando aquí. Por lo tanto, lo que queremos es la transformación de nuestros cuerpos. Y eso vendrá a la final trompeta, cuando haya sonado la trompeta final y ya no tenga nada más que decir. Entonces se cumplirá todo lo que ha dicho que va a ocurrir. Y estará entonces aquí en la tierra, tomando un paso adelante
esa etapa de el plan de creación estará tomando un paso hacia adelante, creando en esta tierra cuerpos inmortales, así como lo ha estado haciendo en el paraíso, en la sexta dimensión. Luego se moverá esa dimensión de la palabra, esa dimensión creadora, se moverá a esta dimensión para crear nuestros cuerpos eternos. Esa es una etapa muy importante del plan, del programa de creación de Dios, de la cual usted y yo somos parte. Primero, entramos en el programa de creación en la dimensión de la teofanía, en la sexta dimensión. Y luego pasamos a esta dimensión en la resurrección y transformación de los que están aquí, para entrar a la parte de creación, la parte de la encarnación de la palabra y transformación de nuestros cuerpos. Así es que estamos en ese proceso del plan o programa de creación. Por lo tanto, siempre hacia adelante, sabiendo que somos de la eternidad. Somos los hijos de Dios, que nos regocijamos cuando Dios estaba fundando, creando esta tierra, pero que no nos recordamos de esos tiempos tan grandes y tan gloriosos del pasado, y estamos metidos aquí en esta dimensión, aparentemente presos aquí, pero no estamos presos, porque Él tiene las llaves del infierno y de la muerte y las llaves de todas las dimensiones. Así es que saldremos de aquí, saldremos de estos cuerpos mortales para vivir en cuerpos inmortales. En el momento de la resurrección de los muertos, luego vendrá la transformación de los vivos en el programa de creación divina. Será por creación que obtendremos el cuerpo eterno. Así es que siempre hacia adelante, sabiendo que somos de la eternidad. En ningún momento tenemos dudas en cuanto a eso, sino que sabemos que hemos venido de la eternidad. ¿Y de qué otro lugar podrían haber venido los hijos de Dios si no de la eternidad? Por eso es que los hijos de Dios en cada edad o dispensación han estado escuchando el mensaje divino que viene para ellos directamente de la eternidad, pasando por la sexta dimensión de la teofanía para hacerse carne en el mensajero de cada edad y expresarse al pueblo, para así el pueblo recibirlo y tener representación en el paraíso. Y así tener derecho a la resurrección y los que estén vivos a la transformación de sus cuerpos en el programa de creación de Dios. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y muchas gracias por vuestra amable atención.